Ya, ahí sí. Bueno, antes que nada, bienvenidas Ariana y María Augusta que se acaban de incorporar. Bueno, como vieron, antes que nada vamos a hablar, antes de hablar y abordar el tema de la brujería, el horóscopo y el zodíaco, vamos a hablar sobre la revelación del poder del Señor. Cómo el Señor reveló su poder a través de las tempestades, de los demonios, del pecado y de enfermedades. Entonces, quisiera que abran sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo, por favor. Espero que todos tengan sus Biblias, así que si no tienen sus Biblias, vaya a buscar una. Listo. Brigitte, de pronto me puedes ayudar leyendo del versículo 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Ya, leo ahorita. Sí. Ya. Ajá. Dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Listo. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, en este fragmento vemos que el poder de Jesús se manifiesta más allá de las enfermedades. Como vimos la semana pasada, que hablamos mucho sobre la cuestión de las enfermedades. ¿Ya? Él no solo es Señor de las vidas, sino también del universo. Él lo creó, Él lo sustenta y Él lo gobierna. Este evento que acabamos de leer tiene que ver con lo sobrenatural, al igual que las enfermedades. En el versículo 25 dice, vemos que los discípulos están atemorizados. Y sí que estaban atemorizados. Imagínense ustedes estar en medio de una tremenda tormenta y no podían hacer nada para salvarse ellos ya. Entonces la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca. Es más, se nota que el temor de los discípulos no solo es el hundirse en el agua, sino también el temor a la muerte. Yo estoy seguro que lo que pasaba por la mente de los discípulos en ese momento era, ya está, aquí nos morimos, ya aquí este Jesús está más dormido que despierto y este man hasta se muere tal vez. Y eso refleja que los discípulos dudaron de la deidad de Jesús. Eso por un lado, porque por el otro, el único que podía dormir tan sereno como si estuviera en un crucero donde todo estuviera bajo control era Jesús. Qué importante, ¿no? ¿Verdad? En él no le asaltan las tormentas, no le asustan estas cosas o las tempestades de la vida, porque él tiene el control de las tormentas. En el versículo 26 dice, él le reprende, ¿no? Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús, antes de reprender a las tormentas, a los mares y al viento, él reprendió a sus discípulos por esa falta de fe que ellos tenían. Seguidamente, sí, reprendió al viento y al mar. Reprende a sus discípulos por esa falta de fe hacia él. Y seguidamente reprende a los vientos y al mar, demostrando su potestad sobre su creación. Nadie puede hasta el día de hoy hacer tal cosa. Nadie puede tener control sobre así sea una pequeña tormenta. Su potestad sobre la creación es innegable. Eh, Jesús no tiene, Jesús en el texto dice que se hizo gran bonanza cuando él reprendió, en el versículo 27. Y viene una de las admiraciones de los discípulos, ¿no? Que dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Eh, Esta es una prueba irrefutable de su deidad. Él no solo es hombre. Los discípulos hasta ahora, hasta ese momento, no veían la deidad de Dios. No creían realmente al 100% que él era Dios.
No sé si ustedes recuerdan, pero hace unas semanas nosotros decíamos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? Entonces, aún hasta en ese momento los discípulos no habían entendido esa pequeña parte. Y que lo que resulta interesante de todo esto es ver la falta de fe de los discípulos, que es esa misma falta de fe que muchas veces vemos plasmadas en nosotros mismos. Al igual que los discípulos, estamos cargados de temor y de angustia, muchas veces por la economía, por cuestiones académicas, inclusive muchas veces por el ministerio, ¿verdad? Sí, porque a veces, muchas veces, también representa un temor. Y nos olvidamos y dejamos de lado que aquel que sustenta toda la creación está al control de todas esas cosas. Y Él puede cargar con todas aquellas cosas y con todas aquellas cosas y no lo debemos hacer por nuestras propias cuentas. Ahora bien, yo con esto no le quiero decir, por ejemplo, aquí a Dankini, que ella deje sus estudios de lado y que se acueste con Blackis a dormir todo el día y deje su maestría de lado, porque Dios le va a subir las tareas de manera automática. O a Brian, sí, que deje de trabajar y que se dedique a dormir todo el día porque el Señor le enviará sustento para su casa. O aquí tenemos al pastor Percy, que él deje el ministerio y que se dedique a hacer galletas con dulces milas. No, no le quiero decir esto para nada. Lo que yo le quiero decir es que usted debe trabajar en aquellas cosas sin perder de vista que Dios es quien le puede proveer a usted las fuerzas, la sabiduría y la diligencia para hacer aquellas cosas, para cumplir con esa labor. Además a esto, usted tiene que recordar que todo lo que usted haga o deje de hacer debe ser para gloria, honra y alabanza de aquel que nos creó, de nuestro Señor. Ahora bien, en el verso del 28 al 34 me gustaría que alguien me ayude leyendo, por favor. Dana, ¿tienes tu Biblia a la mano? Dana, ¿me puedes ayudar leyendo? Hola, ¿me puedes repetir por favor el libro? Ya, Mateo 8, del versículo 28 al 34. Ya, un ratito. Mateo 8, ¿verdad? Uh-huh. Del 28 al 34. Ya. Ya, listo. Mateo 8, 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciéndolos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que les había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Muchas gracias, Dana. Bueno, en este momento yo le voy a presentar un video a cada uno de ustedes que es sobre los demonios. Pongan atención. No escucho. Yo no escucho. Amigo, si quieres lo proyecto yo, porque se ve un poco entrecortado. ¿Mandé? Si quieres lo proyecto yo, porque se ve un poco entrecortado. Ya, pues no se proyecta. Pucha. Ya.
Espérame un segundo. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Entonces, la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Ah, es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí,
En esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Listo. Sí, Kenia. Creo que ahí se termina, sí. Muchas gracias, Yo Kenia. estaba esperando que tú terminaras de compartir. No, ya, este video es con la finalidad de que ustedes puedan entender un poco sobre qué son los demonios y cuál es su origen, ¿no? Entonces, Sainly, a ver si me puede compartir las diapositivas de nuevo. Bueno, mientras tanto les voy compartiendo un poco, ¿no? Bueno, en lo que leíamos en Mateo, captemos la idea de Mateo, ¿no? De ir intensificando la manifestación del poder de Dios en su actuar soberano. El poder de Jesús no tiene fronteras, chicos. Aunque Gadara, que es el lugar donde sucedió lo que estábamos leyendo ahorita de la liberación de los endemoniados, era un pueblo gentil, Jesús se encaminó en ese lugar. Y podemos pensar que era un pueblo que necesitaba tanto de salvación por el hecho de que Satanás tenía guarida en ese lugar. Estos dos endemoniados vivían en los sepulcros. Los demonios se habían poseído no solo de ellos, sino también de aquel lugar, porque dice en este fragmento, tanto en el versículo 28, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, por el camino. Y en el verso 29, cuando vimos que Jesús fue reconocido por estos demonios, ¿no? Él lo reconocen como el Hijo de Dios. Y vimos que Jesús lo reconocieron pensando que esto marcaba el final de su existencia, porque ellos le dijeron, ¿qué vienes a hacer? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y reconocieron su poderoso control sobre ellos al pedirle permiso para ir a los cerdos. Ante tal suceso, todo el pueblo salió al encuentro de Jesús, como vemos en el último capítulo. Y algo muy curioso es que no fue para darle la bienvenida o para agradecerle por aquel gesto, para nada, fue todo lo contrario, sino le fueron a rogar que se fuera del lugar. Y esto es muy triste, porque a veces no comprendemos que Dios solo quiere liberarnos de la esclavitud de Satanás. Y esto sucede constantemente con el ser humano. Dios está de manera insistente queriendo llamar nuestra atención con la finalidad de tomarnos entre sus brazos. Pero muchas veces para el ser humano es más fácil vivir bajo los pies del pecado. Como les decía hace un momento, el lugar en el que sucedió este acontecimiento, es decir, en Gadara, era una tierra gentil, ya que solo los gentiles o los judíos muy descuidados criaban cerdos. ¿Y esto por qué lo digo? Veamos Deuteronomios 14, del 6 al 8. Deuteronomios 14, del 6 al 8. Del 6 al 8. Ya, les voy a leer yo.
Dice, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, este podréis comer, pero esto no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuñas hendidas, camello, liebre, conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos, ni cerdos, porque tienen pezuñas hendidas. Bueno, hasta ahí. Vemos que en la ley está establecido que por Dios que estaba prohibido criar o comer cerdos. Entonces, es probable, y muchos lectores judíos consideraban a los cerdos entre los animales más inmundos y huéspedes apropiados para los espíritus inmundos o espíritus malignos. Y algo que llama mi atención en medio de todo este fragmento bíblico es que los discípulos de Jesús tardaron en reconocer su filiación divina, pero los demonios no. Los demonios, por contrario, apenas le vieron, enseguida le reconocieron. Y durante el bautismo de Jesús, el Padre fue el primero en presentarlo como su hijo. Y eso lo vemos en el capítulo 3, en el verso 17. Y más tarde, Satanás, cuando Jesús fue tentado en el desierto, también admitió la filiación divina de Jesús en el capítulo 4. Ahora también los demonios reiteraban su identidad y confesaron que él lo juzgaría y castigaría. Lo llamaron el Hijo de Dios, el cual es un título mesiánico para que usted sepa. Ahora bien, también vemos que Jesús tiene potestad sobre el pecado. En el capítulo 9, quisiera que alguien me ayude leyendo del verso 1 al 8, por favor. Del verso 1 al 8. ¿Puedes repetir el libro, por favor? Mateo 9, del verso 1 al 8. Ok. Yo lo tengo. Lo leo. Ya, yo Ya, lo ¿quién me va a leer? también. Allá, lee Percy. Ok, ok, dice así. Entonces, entrando barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Listo, muchas gracias, Percy. Bueno, amados, vemos que la obra de Dios exige respuestas del corazón. La historia de la salvación se entrelaza entre respuestas positivas y negativas. A través de los evangelios vemos cómo Jesús se maravilla al encontrar tanta fe en personas que él nunca imaginó encontrar, pero que también se asombra al encontrar personas tan incrédulas ante la manifestación de su poder. El caso del paralítico que acabamos de leer es aquí, el poder se manifiesta no solo de una manera externa en el hombre, sino también en el interior de su corazón. El ser humano no solo necesita sanidad física, su necesidad de todos los siglos es la enfermedad del alma. ¿Quién puede perdonar los pecados? A ver, alguien que responda, cualquiera. ¿Quién puede perdonar el pecado? Andrea, ¿quién puede perdonar el pecado? Solo Jesús. Exacto, solo Jesús, efectivamente, solo Dios. Y Jesús es el Dios encarnado. En el versículo 3, vemos que los escribas no comprendían esto, pero Jesús tiene toda la autoridad y el derecho de hacerlo. Él tiene la potestad de perdonar el pecado. Nadie puede perdonar pecados porque es un asunto interno del corazón. Solo Jesús. Tras haber sanado el corazón de este hombre, Jesús procede a sanar la parálisis física, dejando al hombre
liberado integralmente, es decir, en todos sus sentidos, tanto de manera interna como de manera externa, para que pueda incorporarse no solo a la vida, sino también al reino de Dios. Y esto es maravilloso. Y algo que es indispensable aclarar en esta parte es que no siempre una enfermedad es una consecuencia del pecado, una consecuencia directa del pecado. Yo quiero que leamos Juan capítulo 9 del verso 1 al 3. El Evangelio de Juan, capítulo 9 del verso 1 al 3. Kenny, ¿me puedes ayudar de pronto? Juan, Juan 9 del 1 al 3. Juan 9, Del 1 al 3. Quien sea que lo que no encuentre. escuché. Parece que Andrea lo encontró. Andrea. Ya 9, ya está. Ya. Dice, al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas gracias, Kenia. Bueno, yo esto lo digo porque a mí me ha tocado escuchar y ver personas afirmar con una gran seguridad que si una persona padece alguna enfermedad o, o está pasando por alguna situación física complicada, es porque vive en pecado. Es más, una vez escuché decir a alguien, yo no sé si de pronto tengo un pecado sin confesar y es por ello que estoy enferma, porque era una mujer la que lo decía. Pero vemos que Juan, en el Evangelio de Juan, que Jesús mismo dijo que muchas veces estas enfermedades son una manera a través de las cuales Dios se va a magnificar, ¿no? Y se va a glorificar. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia cuando leemos la vida de Job, cuyos padecimientos no eran producto del pecado, sino que fue un medio por el cual el Señor se glorificó, ¿no? Y pienso que en este caso es muy especial, este caso que acabamos de leer en particular, porque hoy en día vemos tanta preocupación por las enfermedades físicas, enfermedades tan extrañas que alarman, sí es verdad, atemorizan y preocupan a la humanidad. Tal es el caso del SARS-CoV-19. Pero, ¿qué hay de la enfermedad interna que radica en el corazón del hombre? Vemos que hay más desespero y entusiasmo por encontrar la cura a las enfermedades físicas, tales como el COVID. Eh, Nos desesperamos por encontrar una cura que muchas veces es difícil de encontrar. Pero, ¿qué hay de la cura, qué hay de la enfermedad que ha carcomido la vida del hombre a lo largo de la historia? Miren, solo en Ecuador, aquí en Ecuador, se han destinado 200 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Vemos médicos, enfermeras, científicos y demás trabajando arduamente. Imagínense si de esa misma manera, si con esa misma diligencia, se invirtiera en recursos y energías para organizar, elaborar planes estratégicos y para capacitar personas para compartir las buenas nuevas de salvación. Yo creo, amados, que ya el Señor ya hubiese venido hace rato. Imagínese usted. Por eso debemos venir a Jesús con corazones arrepentidos y llenos de fe y mostrar nuestras vidas como ofrendas a Él para su buena obra. Quiero que leamos del verso 9 al 13. Si de pronto, Mari, ¿me ayudas? Del verso 9 al 13. Mari, ¿estás por ahí? Sí. Ah, listo. A ver, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos. ¿Cuál estás leyendo, Mari? Vea, si lo ve, ¿Qué estás? 9, capítulo 9, del verso 9 al 13. No, que está leyendo Juan. Es Mateo. No, es Mateo. Mateo 9, del versículo 9 al 13. Disculpa que no aclaré. Mateo capítulo 9, del verso 9 al 13.
Ya. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y, pues, y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Muchas gracias, Mari. Bueno, textos paralelos a este que encontramos en Marcos y en Lucas identifican a este recaudador de impuestos como Leví, pero es la misma persona, es Mateo, ¿no? Y esto se ve a que la mayoría de los judíos tenían entre 2 o 3 nombres. Y un poco para explicarle el significado de este nombre de Mateo, este nombre significa regalo de Dios. Y pudo haber sido un sobrenombre que Jesús le puso a Leví para recordarle que su conversión o llamado eran dones de Dios. Muchos intérpretes indican que que estos versículos señalan a Mateo como el autor del Evangelio, como tal, como ya lo sabemos y lo estudiamos en las primeras semanas cuando comenzamos este estudio de Mateo. Ahora bien, de alguna manera la hilación continúa, puesto que Jesús ha perdonado los pecados del paralítico, como vimos hace un rato, ¿no? También puede perdonar los pecados de un hombre publicano. Y para demostrarlo, lo incluye en el círculo de sus discípulos. Mateo introduce su propio testimonio para demostrar su necesidad espiritual de Jesús. Mateo recibe a Jesús con un banquete en su casa e invita a más personas de su misma clase para que lo conozcan. Ahora, el maestro está rodeado de toda esta gente, vemos en la lectura, ¿no? Y eran gente pecadoras y los más despreciables por las escrituras, los más despreciables por los escribas y los fariseos. Ellos sentarse a comer con esa gente era para ellos un insulto prácticamente. Y la pregunta que les surge a ellos es, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y Jesús le respondió, ¿no? Positivamente con un dicho, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Además dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con este acto desafía a los fariseos a que vayan a releer de nuevo las escrituras y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Para Jesús, mostrar su misericordia hacia las almas perdidas está por encima de cualquier sacrificio humano, amados. Jesús se interesa demasiado y su misericordia es tan grande que muestra amor por los perdidos. Ahora, también vemos que Él manifiesta su poder sobre la muerte. Y vamos a leer los versículos en el mismo capítulo 9 del 18, del 18 al 26. Versículo del 18 al 26 en el mismo capítulo 9. Si de pronto, Scarlett, tienes tu Biblia por ahí, ¿me ayudas? Del 18 al 26. Sí, aquí lo tengo. Ya, muchas gracias. Capítulo 9, ¿verdad? Sí, señorita. Okay. A ver, 18 al 26. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban botas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos,
porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él. Pero cuando la gente había echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muchas gracias, Scarlett, por la lectura. Bueno, vemos que Jesús, él restaura la vida. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, en ambas escenas se resaltan dos cosas muy importantes. La primera es que el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Y la segunda es la fe de los que se acercan a él. Un hombre angustiado ante la muerte de su hija, imagínese usted, tenemos por un lado a Jairo y a una mujer angustiada por una enfermedad que desde hace 12 años vivía excluida del mundo que la rodeaba, porque esta era una enfermedad en la cual se apartaba a las personas y no podían rendir culto a Dios no, por esta enfermedad, porque era como una muestra del pecado, un reflejo del pecado. Y algunos piensan que la edad de la niña era los años que esta mujer llevaba sufriendo de esta enfermedad. Y las dos situaciones son apremiantes. Jesús muestra su poder en ambos casos. Su poder es tan grande al sanar a la mujer de una manera sorprendente. Dice que con solo tocar el borde de su manto, imagínese usted, es como que si usted venga y solo me tocara la camisa y se sanó. A ese punto, a esa magnificación, llegaba el poder de Jesús. Y él sentía cuando salía, porque en otros textos paralelos dice que él sintió cuando salió poder de él, cuando salió esa sanidad. La fe tiene un valor muy grande, amados, para recibir la sanidad física. La fe nos transporta a la vida eterna. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y a cada uno de ustedes, el Señor le dijo, su fe lo ha salvado, si es que usted ha aceptado al Señor en su vida. Y respecto a la niña, como vemos, ya habían empezado los preparativos para su funeral, pero hay algo importante que la gente desconoce. Jesús es la resurrección y la vida. Su poder sobrepuja más allá de la muerte. Ahora vemos que también Él refleja su poder en las enfermedades de por vida. Vemos en el verso 27 al 38, quiero que alguien me ayude leyendo, por favor, del verso 27 al 38, el mismo capítulo 9. Yo tengo. Ya. Del 27 al 38. Ajá, capítulo 9. Pasando Jesús de allí, le siguieron dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo. No, sigue leyendo. Me dijo hasta 38. Sí, Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Listo, muchas gracias, Sain. Le voy a decir mi amor. Bueno, vemos que se une a esta cadena de milagros la curación de 2 ciegos y un mudo. En este caso, la ceguera era una enfermedad bastante difícil. Bueno, sigue siendo una enfermedad bastante difícil. Ser ciego es vivir en un mundo lejos de la realidad, porque realmente no podemos apreciar nada de lo que está a nuestro alrededor.
Bueno, vemos que los ciegos pidieron la misericordia de Jesús. Y qué importante es declarar nuestra insuficiencia ante las situaciones que nos agobian. Porque sí, es normal sentirnos agobiados en ciertas ocasiones. Y es importante confesárselas y decírselas a nuestro Señor. Y al mismo tiempo lo reconocieron como el hijo de David, como un descendiente del linaje real. Y de una manera más contundente lo confesaron como rey. En este instante Jesús, vemos en el versículo 28, les interroga a ellos, ¿no? Y le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y los ciegos, sin titubear y de manera inmediata, le respondieron, efectivamente, sí, Señor, le dijeron. Y entonces les concedió su petición y vemos que fue difícil para estos hombres callar la obra de Jesús. Divulgaron su fama por toda la tierra, dice. Bueno, vemos que Jesús desprendía a estas personas cuando le trajeron a un mudo y endemoniado. Mateo declara que el endemoniado, que el demonio le ocasionó esta enfermedad física, porque tan pronto como Jesús echó afuera al demonio, dice que el mudo habló. Y vemos que hay dos reacciones a la manifestación del poder de Jesús, de Dios. Por un lado está la gente que se maravillaba y por otro está la gente que, como los fariseos, que al contrario decían que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios, decía. En cambio, la gente que se maravillaba lo glorificaba y decía, nunca se ha visto hombre semejante en Israel. En el verso del 35 al 38, vemos que a través de todo este recorrido que Jesús había hecho, se da cuenta de la gran necesidad cuando contempló las grandes multitudes, porque estaban, dice, como ovejas sin pastor. Estaban desesperados y dispersos. Qué impactante, ¿verdad? Un mundo sin protección prácticamente, sin dirección, abandonado del poder de Dios, perdón, abandonado al poder del diablo. Aquí descansa la necesidad del obrero para cosechar la mies. Aun cuando el hombre y la mujer se han unido a la visión de Dios, la necesidad sigue vigente. ¿Cuántas personas viven sin escuchar, sin haber escuchado la palabra de Dios, sin esperanza? ¿Cuántos de ellos mueren en el desatino de la vida, pidiendo a gritos que alguien les predique la palabra? Es aquí entonces donde surge la elección y la comisión de los 12 apóstoles. Y no solo de los 12 apóstoles, sino que es un llamamiento y un mandamiento para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, Haroline, Andrea, Dana, cada uno de ustedes los que están aquí. Quisiera que leamos el capítulo 10, pero hay que leerlo todo. Entonces, no sé si varias personas me pueden ayudar. De pronto uno lee la primera Kenia, tú lees la primera perícopa, del 1 al 4. Yo. ¿Quién dijo yo? Andrea del 5 al 15. Brian del 16 al 25. Nicole me ayudas del 26 al 33. Y Dankini del 34 Ariana. al 39 nomás, hasta ahí nomás. Y 40, bueno, dijiste todo el 10. ¿Perdón? Ya listo, ya comienzo a leer entonces. Nada. Ya dice, Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis,
sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios de gracia, te recibiréis, dad de gracia. No os probáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni te aforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quién en ella sea digno y posid hasta que salgáis. Y al entrar de la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra casa vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como tu maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaran Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las casas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que un pajarillo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que ve a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Listo? ¿Sí? Se fue de largo, Dankini. Nomás era hasta el 39, pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno. Solo me pasé de uno, no hay problema. Ya, tranqui. Ya, bueno. Siempre dice la Biblia que hay que dar una milla extra, ¿verdad? Claro, mira, muy bíblica esta muchacha, ¿eh?
para que se den cuenta. Bueno, primero encontramos que en el verso 1 se Tengo refiere a conveniencia, ellos ¿no? como discípulos. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz que está siendo capacitado por alguien. En el versículo 2 vemos que se refiere a apóstoles. Es un representante calificado que ha sido enviado en cumplimiento de una misión. Y estos elegidos dice que les confirió autoridad. Con el poder de Jesús, ellos actuarían sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Marcos 3:14 agrega dos propósitos más, dejándolos en orden de prioridad, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es notable la lista de 3 grupos en esta lista de nombres, ¿no? Vemos que primero nombra a Simón, a Andrés y a Jacobo, ¿verdad? Luego, y Juan. Cada grupo estaba compuesto por 4. Por otro lado tenemos a Felipe, Bartolomé, Tomás y a Mateo. Luego sigue con Jacobo, Tadeo, Simón, el cananita y Judas Iscariote. Seguramente eran 12 hombres comunes y corrientes que venían de diversas culturas. Algunas son desconocidas, muy pocos aparecen sus nombres en las historias bíblicas, es más, de algunos, pero están ahí dentro del llamamiento del maestro. Están ahí porque el Señor los llamó, porque el Señor los eligió para su obra. Hombres comunes y corrientes como usted y yo, enviados a predicar el Evangelio. Una gran tarea. Es un privilegio para nosotros hacer aquello. Algo que nos impacta también es la inclusión de Judas Iscariote en la lista como parte del plan de Dios. Esto es algo que sorprende bastante, ¿verdad? Y lo primero que vemos en la Gran Comisión es la centralidad de la proclamación del reino de Dios. Mateo no pierde de vista el tema central de todo su libro. En el versículo 7 de este capítulo dice: predicad, el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación debe manifestar en prodigios en favor de las necesidades de los hombres. Dice en el verso 8: sanad enfermos, limpia leprosos, resucitad muertos, echad afuera demonios y otras cosas más. Es la misma obra que Jesús ha realizado, como pudimos leer anteriormente. Es lo mismo que Jesús hizo. Incluso es en base a lo que ellos han recibido. Si Dios no ha hecho nada en nuestras vidas, no tenemos nada que compartir. Dice que de gracia recibisteis, das de gracia. O sea, debemos compartir aquellos que nos fue dado. Hablar con deleite y con deseo de la palabra de Dios. Algunas instrucciones dentro de estas son: di antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, llevar solo lo necesario, les dice. Dios les proveerá todo lo necesario, no llevar más de los necesarios. Dice que el obrero es digno de su alimento, les dice aquí. Posar en una sola casa. Imagínese usted. Él los prepara para el sufrimiento, Él los pone a prueba. Los apóstoles son enviados como ovejas en medio de lobos, por lo tanto deben actuar con mucha sabiduría. Muchas veces nosotros también somos puestos en circunstancias complicadas, ¿no? Entonces, el Señor nos prepara para aquellas cosas. Como dice en el texto: prudente como serpientes y sencillos como palomas. Ambas cosas deben compaginar. Descuidar una de ellas formará un desbalance en el objetivo que llevaban. Imagínese usted si perdían de vista una de las cosas. El sufrimiento que ellos padecían es un hecho, que ellos iban a padecer es un hecho. Ellos deben perseverar firmes sin perder el propósito por el que fueron enviados. Dice que serán entregados a los concilios, sinagoga, gobernadores y reyes. Su sufrimiento será bastante intenso. Dice en el verso 22: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, hasta el grado de experimentar la muerte. Porque
ellos encontraban deleite en predicar el Evangelio y eran rechazados, y muchos de ellos, la mayoría fue asesinados por causa del nombre del Señor. Y a veces nosotros aquí tan cómodos, imagínense, y con solo 2 palabritas nos queremos caer patas arriba, porque nos dicen cristianito o cualquier cosa, nos sentimos ofendidos. Estos hombres estaban dispuestos a morir por el Señor, dieron sus vidas por el Señor, toda su vida entera, hasta el final de sus días. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hay 2 fuentes de poder para tan gran tarea: la presencia del Espíritu Santo, es decir, que no serán ellos proclamando, será Dios en ellos a través de su Santo Espíritu. Ellos mismos son testigos del trato que a Jesús le han dado. Serán testigos presenciales también de su sufrimiento, muerte y resurrección. Porque recuerden que, bueno, no sé si ustedes verán los estudios bíblicos, pero dicen que uno de los requisitos para que un hombre era considerado uno de los 12 apóstoles era ser testigos de la muerte y resurrección del Señor. Eso como dato. Y el sufrimiento debe ser medido con el de Cristo, considerada aquel sufrimiento tal contradicción del pecado contra simia, o para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarse, como dice Hebreos 12:3. A Jesús, sus enemigos, hasta le llamaron Belcebú, imagínese usted. Le dijeron el mismo diablo. Les consuela con su divina providencia. Nada les hará daño, ni un pajarillo, dice la Biblia, cae en la tierra sin vuestro Padre, en el verso 30. Pues aún nuestros cabellos están todos contados. Así que no deben temer en nada, porque van en nombre de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo y con la autoridad de su Maestro. Confesar a Cristo es el valor supremo de un discípulo, y más de un apóstol que ha sido enviado para tan gran tarea. Negar a Cristo tiene consecuencias hasta la eternidad, amados. En el Evangelio exige respuestas contundentes. Al escuchar el mensaje, cada persona debe tomar una decisión. Y eso causará consecuencias aún en la familia, a tal grado de, como dice en el verso 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y he aquí uno de los desafíos más grandes del reino de Dios, en el versículo 38. El que no tome su cruz y me siga en pos de mí, no es digno de mí. Todo tiene una recompensa en esta vida, chicos. La mejor recompensa que podemos tener es haciendo bien a los que son enviados por Dios, por el hecho de ser embajadores de Cristo. Ahora bien, vamos a tratar un poco sobre el tema que hablábamos al principio, sobre las brujerías. Muchos le llaman a ciertas cosas costumbres, otros le llaman supersticiones, creencias y demás. Y aprovechando que el día de hoy hemos hablado un poco sobre los demonios, sobre el exorcismo y demás, vimos prudente y necesario andar un poco más en este tema, porque es necesario y es prudente. Y yo quiero saber qué creen ustedes, ¿existen o no los demonios? Ya algunos dieron su punto de vista, pero ¿qué creen ustedes? ¿Existen o no existen? ¿Y por qué? ¿Tú qué crees, Dana? Hola. Hola. ¿Tú qué crees? O sea, es un tema un poco complicado, pero sí, los demonios, yo no sé, soy un poco con esos temas, un poco miedosita, pero sí, sí, yo creo que sí existe. De hecho, o sea, la lucha es contra ellos. No, en el mundo espiritual hay muchas cosas que se mueven que nosotros no vemos y que el único que nos puede dar discernimiento y esas cosas. Se quedó, parece. O es solo a mí que se me quedó. No, ya terminé. Bueno, muchas gracias, Dana. Bueno, antes que nada, déjeme decirle que la Biblia habla sobre los demonios como seres reales y auténticos.
Sí, y muchos de ustedes antes lo dijeron, ¿no? Sin embargo, la representación de los demonios en la escritura es muy diferente al concepto que tiene la gente de ellos, o que muchas veces nos reflejan en las películas, porque ese también es una imagen diferente. La Biblia describe a los demonios como criaturas poderosas, pero limitadas, escuche bien, pero limitadas y en definitiva derrotadas. Estos son ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Yo quiero que leamos Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, sí, 12, 9. Si alguien me puede ayudar. Yo, Otra vez. 12:9, ¿verdad? Ajá. Ya, a ver. Versículo 9, perdón. 9. Ya. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron dados con él. Sí, muchas gracias. Como podemos ver, aquí dice que Satanás fue arrojado junto con sus ángeles a la tierra, ¿no? La Biblia no da muchos detalles sobre los demonios, pero la información que proporciona es suficiente para distinguir y disipar algunos mitos típicos que muchas veces nos muestran cotidianamente. A los demonios se les llama de distintas maneras, incluyendo espíritus inmundos, espíritus malignos, inclusive algunos de los falsos dioses que aceptaron sacrificios humanos se describen como demonios reales. Yo quiero que leamos Deuteronomios 32:17. Deuteronomios 32:17. ¿Si alguien me puede ayudar? Deuteronomios Yo lo tengo. 32:17. Ah, ya sé. Deuteronomio, 32:17. puedes repetirlo por fin. 32. Lo leo, lo leen. Ya, dale, Dana. Ya. Dice... aquí. Sacrificaron a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Listo, Ana, muchas gracias. Ya que los demonios son ángeles caídos, poseen el mismo nivel de poder e influencia que los ángeles. Sin embargo, las escrituras parecen indicar que Dios ha limitado su poder. Yo quiero que leamos el segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, del verso 6 al 7. Versos 6 y 7. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 6. Yo puedo. Otra vez, Andrea. Dale, Andrea. No es broma. Capítulo 2 El verso 6 y 7. del... ¿Puedes repetir? Ni le cuento. No, aquí está, sino que a mí se me olvida el segundo, de verdad. Segunda a los Tesalonicenses. Ya, capítulo 2, versículo 6 y 7. Diez. 6 y 7. Ya. Ya. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muchas gracias, Andrea. La Biblia indica que no todas las aflicciones, también indica que no todas las aflicciones se debe a la influencia demoníaca. La gran mayoría de las influencias demoníacas son espiritual, no físicas, por si acaso. La cultura popular frecuentemente representa a los demonios en forma de monstruos, porque muchas veces lo muestran así, con formas un poco raras y extravagantes. Esto incluye colmillos afilados y babosos, garras afiladas, alas peludas incluso, y así sucesivamente un montón de cosas. O son presentados como sombras o fantasmas.
Ninguna de estos tienen una base bíblica. De hecho, la Biblia nunca describe físicamente a ningún ángel caído. Y si alguien sabe dónde lo describe, pues que me diga, para yo saberlo también. Como en el caso de los ángeles, los demonios son criaturas espirituales, con una influencia principalmente espiritual, por lo que es poco probable que tenga una apariencia física determinada. Y si deciden aparecer físicamente, tiene que más sentido que aparezcan de una forma un poco atractiva y no una forma desagradable, por decirlo así. Incluso yo quiero que leamos 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Yo, yo lo tengo. A ver, alguien más, Andrea ya hablaba demasiado. A ver, que lean. Ahí está José, ¿ves? José está levantando la mano. Que no has leído, dale. Está mal. Tan solo para no dejar hablar a Andrea. Sí, Andrea, qué bestia, hoy día no he dejado para nadie. Brian es peleonísimo. 11:14. Dale, José. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que en él, Segunda a los Corintios, que os hemos predicado. segunda a los Corintios, Por no dejar de leer. 11:14. Segunda a los Corintios. Oh, perdón, estaba leyendo el 4. Ya. Brian. 11:14. Ya. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, aquí vemos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se muestra de una manera agraciada, una manera atractiva, por decirlo así. Yo creo que si los ángeles se atreverían a aparecer de una manera física, sería de una manera atractiva. Bueno, los demonios, como seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. Ya Percy nos contó antes que ha tenido experiencia con liberando personas de este tipo de entes espirituales, ¿no? Y la posesión demoníaca se produce cuando un cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. Esto no puede pasar con un hijo de Dios, obviamente. ¿O ustedes creen que un hijo de Dios sí puede ser poseído por un demonio? ¿Ustedes qué dicen? A ver. Yo digo que Obviamente que no, porque pues el Espíritu Santo reside en el corazón del creyente en Jesucristo. Obviamente no puede haber luz y tinieblas en un mismo lugar, ¿no? Yo quiero que leamos... Pero cuando el hijo pródigo se aparta, o sea, yo sigo siendo hija de Dios, solo que me he apartado y puedo tener alguna... Es que pueden los que dicen que son, pero no. Los que no son, claro, una cosa No sé, no creo. Ya, bueno, vamos a ir aclarando esto. Yo quiero que leamos 1 Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. A ver, alguien que no haya leído por ahí. Yo solo veo unos Yo lo tengo, si gustas puedo leerlo. Ya, dale, Danky. Ok, dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Listo, muchas gracias, Danky. Mira, aquí está más que claro. Y mira, una cosa con respecto a lo que dice Dana. Para Dios no existen las medias tintas. O eres o no eres. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O sea, aquí no es que soy medio creyente, como que estoy en un pie allá y un pie acá. No, o eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Entonces, un demonio no puede tener posesión sobre un hijo de Dios. Así que los demonios son seres reales y auténticos, sí es verdad. Los demonios que se describen en la Biblia existen, aunque la versión de las películas de terror, como les decía, y de Halloween, que a menudo se presentan, no existen. Los demonios o ángeles caídos son enemigos de Dios,
pero son enemigos derrotados. Jesucristo dice en Colosenses 2:15 que desarmó a los poderes y a las potestades y los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Mientras nos sometemos a Dios y nos resistimos al diablo, no tenemos que temer nada, porque mayor es el que, como dice aquí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vemos que estos demonios sirven y rinden culto a Satanás. Este es su líder. O sea, ellos a quien sirven es a Satanás. Pero Satanás también utiliza otros medios para manifestarse y engañar a las personas. Medios tales como la brujería. Sí, también se manifiesta a través de ese tipo de cosas. Mientras leía sobre el tema de la brujería, yo me encontré con una sorpresa bastante interesante. Se indica que existen dos tipos de magia, o dos tipos de brujería, por decirlo así. La magia blanca, que es supuestamente la magia buena, y la magia negra, que es la magia mala. Por un lado, la magia blanca apela a la madre tierra, supuestamente a los ángeles, o los elementos de la tierra. Mientras que la magia negra se basa en los poderes de seres malignos e invocan al diablo. La realidad es que la Biblia no distingue entre la magia buena y la magia mala. En la Biblia, la magia es magia y ambas es mala. Las escrituras no distinguen si la magia se debe usar para el bien o para el mal. Todo está prohibido porque apela a una fuente de poder que no es Dios. A lo largo de las escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las formas de brujería violan la ley de Dios y son condenadas, obviamente. Yo quiero que me acompañen a leer Deuteronomios 18, del verso 10 al 14. Deuteronomios 18, del verso 10 al 14. Que lean lo que no han leído. Presente, presente. María Carrillo, María tienen que Carrillo, leer Mariana. Michelle, Mari. Ajá. A ver, No, María Carrillo. levantando la mano. Deuteronomio Genio, también. 18, del 10 al 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Ya lo puedo leer. Sí. Ya dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones estas delante de ti. Dice, perfecto, que me estoy quedando ciega, no veo. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos, oyen, más a ti no ciega. Dice, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Listo, muchas Sorry, gracias. se me lo- Bueno, alguien que me ayude leyendo Levítico 19. Muchas cosas. Levíticos 19 del 26 al 28. Levíticos 19 del 26 al 28. Yo. Ya dale María Carrillo. María Carrillo. Sí, ya me ganó. Listo. Levítico 19, 26 al 28. No, 18. A ver, 19, sí, perdón. 19 del 26 al 28. Ya. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.
Listo, muchas gracias. Ahora alguien que me ayude. Mari, ayúdame leyendo Hechos 13 del verso 8 al 10. Hechos 13 del verso 8 al 10. 13 del 8 al 10. Hechos. ¿Cuál versículo? Disculpa. ¿Perdón? Hechos 13 del 8 al 10. Versículo. Del 8 al 10, capítulo 13. Hechos 13 del capítulo 8, del capítulo 13 del versículo 8 al 10. 13 del 8 al 10. Pero les resistía Elimas, hermano, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Listo, muchas gracias, Mari. Vemos que la Biblia condena este tipo de prácticas y vemos que el apóstol Pablo condena a Elimas, el hechicero, proclamándolo y describiéndolo como un hijo del diablo, que estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, dice, y que trastornaba los caminos rectos del Señor. En ninguna parte de la Biblia se presenta a ningún brujo o de alguna persona de este tipo de una manera positiva. Todos están condenados por Dios. Las Escrituras dicen que Dios odia toda magia. ¿Pero por qué? Porque no proviene de Dios. Satanás engaña a la gente haciéndoles pensar que la magia, sea blanca esta o sea negra, gris, de cualquier color que sea, es beneficiosa. Eso es lo que hace Satanás. Puede hacer esto porque pretende ser un ángel de luz, como leímos en antes. Pero su deseo es atrapar las almas de tantos como pueda para engañarlos, para apartarlos de Dios. La Biblia advierte contra él y sus engaños de maldad. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aunque nosotros digamos: ay, pero yo jamás he sido partícipe de un acto de brujería o alguna práctica relacionada con este tipo de cosas, nosotros podemos decir eso, ¿no? Pero déjenme refrescarle un poquito la memoria para ver si usted de pronto no ha sido partícipe de alguno de estos actos. Y habitualmente nosotros escuchamos y formamos parte de ciertas prácticas, y lo digo así porque realmente son actos de brujería, que son parte de un conjunto muchas veces de costumbres, porque así les llaman, costumbres o creencias. La gente de los tiempos de antes así le decían, creencias. Creencias como el mal de ojo, el ojo seco le dicen, las pulseras rojas, las palpitaciones del estómago, el amarre y el desamarre. Inclusive ahora he escuchado hasta la famosa agua de calzón. Incluso ponen sábilas en la puerta para la buena suerte, dicen. Los inciensos, que es malo El poner la huevo, escoba detrás cuando de te la pasan el puerta, huevo, barrer que el estás piso de ojeado. noche. ¿Qué dice Dana? La sábila, ¿Quién? la sábila guindana. En la puerta, así pone mucha Cuando gente. te pasan el huevo, porque estás ojeado. Y Cuando te así, pasan el huevo, porque estás ojeado. claro, esa es parte del mal de ojo. Y así un sinnúmero de cosas. Cosas que la gente habitualmente hace o deja de hacer. Déjeme decirle que estas costumbres o supersticiones están íntimamente ligadas y relacionadas a la brujería. Así es, a la brujería. Así que usted no puede, quizás usted ha sido parte y ni siquiera sabía que esto era un acto de brujería o tenía una relación con este tipo de supersticiones. En el caso, en el caso del mal de ojo, usted me dirá: pero bueno, si la Biblia dice que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie, ¿por qué cuando los curanderos o los chamanes o los brujos, como le digan, hacen estas curas, estas funciones? Miren, déjenme decirle
que yo no creo que cuando una persona es curada, por así decirlo, del mal de ojo, Satanás pierda. Yo no lo creo así. Porque esto se vuelve una reacción en cadena. Ya no solo será uno el que cree, sino que serán 2 o 3. Porque así me imagino que se fueron esparciendo y se fueron regando estas prácticas. Supongamos que aquí viene Kenia y dice, dice, se le enfermó la hija María, Kiara o Gael. Y Kenia le dice, ay María, mira, ve, yo he escuchado que esos brujos, esos chamanes son buenísimos y te curan a los niños. Tiene fiebre, tiene daño de estómago, llevémoslo del brujo María porque te lo cura, le dice Kenia. Y vienen y lo llevan, y la criatura se cura, se cura. Y viene Kenia y le dice a Zenli, oye Zenli, te cuento que llevamos con María a Kiara donde un brujo y la sanó, le quitó ese mal de ojo. Esa muchacha ya no tuvo fiebre nunca más, ya se le pasó todo. Y así Satanás va sumando más y más personas que pasan por alto y transgreden, escuche bien, transgreden la palabra de Dios. Es más, para tener un poco más de información sobre esta cuestión del mal de ojo, yo me tomé la atribución de pedirle a María Augusta, que está aquí, su opinión como estudiante de medicina. Yo le decía a ella su opinión médica, pero ella me dice, yo no soy todavía doctora. Bueno, yo le pedí su opinión como estudiante de medicina. Y bueno, en medio de su respuesta hubo algo que llamó muchísimo mi atención. Ella me decía que en su clase de farmacología hay medicamentos y hay medicinas que realmente tienen un efecto sobre la persona. Pero hay otro tipo de medicina que son las medicinas placebo. ¿Qué son estas medicinas placebo? Este tipo de medicamentos es una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo que toma está convencido de que es un medicamento que realmente lo va a curar, que es un medicamento eficaz. Entonces, en base a esto, yo creo que podríamos decir que incluso en algunos casos, la cura, por decirlo así, del chamán, del brujo, lo que sea, producida por esta clase de personas, a cualquier patología que estemos padeciendo, puede ser generada por el placebo, por este tipo de cosas que se generan en la cabeza. Porque decimos, uy, no, yo ya fui al brujo y me voy a sentir bien, y se siente bien. Pero esto es producto del placebo, sepa usted, porque esto se genera en el cerebro también. Ahora bien, dentro de este conjunto de prácticas y este grupo de prácticas mal fundadas, también se encuentran los horóscopos, los signos del zodiaco, el tarot y demás. De verdad que aquí hay muchas cosas que la gente se ha inventado que yo me quedo asombrado. Este tema es pan diario en los estados de WhatsApp. Yo al menos tengo una compañera del trabajo que todos los días publica su imagen del horóscopo, todos los días. Y también nos encontramos en los periódicos y en muchas plataformas más que no podemos, en las redes sociales, en fotos, en todos lados aparece. Tienes que decirle, ¿Qué dicen? tienes que decirle, Dios te bendiga cada vez que suba. Mira, pero es que estas personas no tienen conocimiento de este tipo de cosas. Mira, incluso personas creyentes que creen que el futuro de su vida depende del horóscopo. Eso es algo sorprendente. Que su carácter o manera de ser están ligadas a un signo del zodiaco. Es más, hay personas que se hacen leer las cartas con el fin de saber qué les depara a la vuelta de la esquina, qué les va a pasar mañana o pasado mañana. Seguramente la gente les dirá, yo quiero que leamos Isaías 8 del 19 al 20, Isaías 18 del 19 al 20. Isaías 18 del 19 al 20. Perdón, Isaías 8, estoy confundido. Sí, porque eso no tiene. Isaías 8 del 19 al 20. A ver, ¿a quién ponemos a leer? A Percy pongamos a leer, que no he leído. Isaías 8 del 19 A mí, al 20. Isaías 8 del 19 al 20. Y recién va a buscar la Biblia, mira, ¿eh? Uy, no, multado. En este grupo los que no tienen la Biblia a la mano están expulsados. oye, yo ya tengo todito, ya, pues a mí. Yo estaba leyendo y yo decía, ¿por qué Michael nombró a otra persona?
personas si yo estoy leyendo y tenía el micrófono apagado. Ya que Percy no tiene la Biblia en la Claro que mano, le no. hacen Isaías 8 del 19 al 20. Oye, había abierto el micrófono, Percy. Aquí, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muchas gracias. Ay, qué risa. Bueno, la verdad es que realmente podemos ver que a lo largo de la Biblia este tipo de cosas está totalmente desacuerdo con la Biblia, que no tienen nada que ver con Dios, más, son todo lo contrario a él. Antes de proceder también a lo que dice también más adelante la Biblia sobre este tipo de cosas como el horóscopo, los signos del zodiaco, es importante conocer la definición y el significado de cada una de estas cosas, de este tipo de expresiones. Dice que el horóscopo es la predicción del futuro deduciendo la posición de los astros del sistema solar y de los signos del zodiaco. En cambio, la astrología estudia la influencia que tiene sobre la vida y los acontecimientos humanos, la posición y el movimiento de los cuerpos celestes. Los signos del zodiaco son representaciones de las 12 personalidades básicas o modelos de expresión característica. El horóscopo o la astrología occidental tiene sus indicios muy antiguos en Babilonia y en Egipto, como antes lo decía, creo que Dana. Pero la mayoría de fuentes fiables que se han consultado dice que el zodiaco occidental, tal a como lo conocemos, proviene de la antigua Grecia, que con los 12 dioses del Olimpo, de la mitología griega. Pero bueno, es innegable que hay millones de personas que dan testimonio sobre la veracidad del horóscopo para predecir el futuro. Pero, ¿a qué se debe su aparente acierto? Está además decir que la predicción del horóscopo es una obra sobrenatural, pero dicha obra no es de Dios. Sí es sobrenatural, pero no es de Dios, sino que es perfectamente atribuida a entidades demoníacas. El horóscopo da una presunta predicción acerca del futuro y son los demonios quienes se encargan de que se den. Esto con el propósito de fortalecer a las personas la credibilidad en el horóscopo, para que más personas se suman y crean en este tipo de cosas. En otras palabras, las mismas entidades demoníacas que dan a conocer qué sucederá en el futuro, después se encargan de hacer que se cumpla. Ninguna criatura puede predecir o conocer el futuro porque ninguna entidad humana o celestial es omnisciente. Dios es omnisciente. No necesita saber las cosas de forma gradual, sino que tiene un conocimiento inmediato del pasado, del presente y del futuro. O sea, Él ya sabe lo que va a acontecer en unos minutos incluso, lo que va a pasar mañana. La Biblia condena abiertamente la adivinación. Yo quiero que leamos Gálatas 5 del 19 al 22. Gálatas 5 del 19 al 22. Sí. Pilas para que no la brille. Dale, brille. Gálatas 5 del 19 al 22, ¿verdad? Ya, sí, muy bien. Ya. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ojo. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, dice Hasta la 22. hechicería. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Tranquila. Vean en el versículo 20, dice la hechicería.
esto está condenado por Dios. Esto no tiene nada que ver con Dios, porque Dios aborrece estas prácticas y quienes la practican lo hacen mediante demonios, mediante este tipo de entes. Además, yo mientras buscaba sobre esta cuestión del horóscopo y los signos del zodiaco, bueno, alguien me supo compartir un dato muy interesante, y es que el horóscopo utiliza el efecto Forer. Este efecto consiste en una idea generalizada o un hecho general que se atribuye a cada una de las personas, con la finalidad de que todas las personas se sientan identificadas con lo que se expresa. Es por ello que las personas se sienten identificadas con el horóscopo. Y yo aquí, para comprobar esto, porque yo tenía mucha curiosidad en saber si este dato era real, yo busqué una imagen de un signo en particular. Y no les voy a decir cuál es, yo les voy a leer y yo quiero que cada uno de ustedes reaccione a si se sienten identificados con las características que yo les voy a decir. Que reaccionen ya sea con una manito, para saber si este efecto Forer realmente sucede. Yo les voy a leer. A ver, deja que está ganando la foto, aquí está. Dice, usted levante su mano si se siente identificado con la mayoría de cosas que voy a decir. Son intelectuales, elocuentes, cariñosos, comunicativos e inteligentes. Tienen muchas energías y vitalidad. Les gusta hablar, leer, hacer varias cosas a la vez. Disfrutan con lo inusual y la novedad. Cuanto más variedad en sus vidas, mejor. Ya, yo quiero que los que se sintieron identificados con lo que acabo de leer, alcen la mano. Yo también voy a participar. Quiero saber cuántas personas se sintieron identificados con lo que yo acabo de leer. Ya, todos reaccionaron. Los otros no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvan a alzar los que alzaron. Ya, es que se baja la... Ya. Pueden utilizar la manito de levantar la mano. No se baja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No fue la mayoría. Entonces, bueno, en este caso el experimento falló. Pero dice que en Estados Unidos, en una universidad, se hizo un experimento donde se hacía un test de actitudes y todos llegaban al mismo resultado. Todos llegaban al mismo resultado con este tipo de... Y dice que este mismo efecto se utiliza en los horóscopos. Pero bueno, ahora vemos que en este caso no fue así. No sé si realmente sea así o no, pero eso fue un dato que me dieron y me pareció muy interesante y necesario para compartírselo a ustedes. Bueno, la respuesta corta y contundente a la pregunta de qué dice la Biblia sobre los horóscopos y la astrología, los signos del zodiaco, el tarot y lo demás, es que es pecado. Sepa usted que esto es pecado. Y las predicciones que se dan son frutos de las obras del demonio que se atribuyen a sí mismo la capacidad de conocer el futuro. Y la teoría de los signos del zodiaco no es más que una artimaña por parte del enemigo para desviar la atención de la gente y que no vean a Dios como aquel quien puede tener cuidado de sus vidas. Miren, amados, todas estas cosas, los demonios, la brujería, los horóscopos, el tarot, todo lo demás que ustedes hayan escuchado, las cartas, lo que se pueda imaginar, estas cosas rinden culto a Satanás. Así que si usted es un practicante actual, si usted cree en estas cosas o las ha hecho, sepa usted que a quien está adorando o a quien está rindiendo culto es al enemigo, es al adversario. Yo quiero que Kenny en este momento me comparta un video que yo le pasé allá el link por WhatsApp. No sé si allá sí te llegó. Si lo puedes proyectar. Déjame bajar la mano. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera,
Los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí. Se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces... Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos. Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como, mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. ¿Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación.
Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Muchas gracias, Kenia, por compartir el video. Yo no lo comparto porque realmente mi internet está pésimo. Bueno, yo creo que este video corrobora en cierta parte un resumen de todo lo que se ha hablado hoy día, ¿no? Lo que hemos hablado. Y al hablar sobre la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es el Dios supremo. Él es Rey. Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad. Y las huestes de los cielos y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Dios es el soberano en toda la creación. Él es el omnipotente, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. De modo que nadie puede impedir sus propósitos, frustrar sus designios, ni resistir su voluntad. Él levanta o derriba reinos. Es decir, todo, absolutamente todo, está bajo el control de aquel que reina por todos los siglos. Dios tiene potestad sobre toda enfermedad, incluyendo el cáncer que atraviesa todo ser humano, el pecado. No hay chamán, brujo, curandero que tenga tal potestad en el mundo. Solo Él tiene la autoridad para sanarle y liberarle del yugo del pecado, tal como lo hizo con Leví, un hombre cualquiera, un pecador. Sin importar la oscuridad de su pasado, Él puede dar una vida nueva para que viva conforme a sus propósitos. Él es quien tiene la potestad para echar fuera demonios. Él tiene la potestad sobre su vida, siempre y cuando usted se rinda a Él. Es más, ¿quién es usted? Su carácter, su forma de ser y su vida entera no debe depender de lo que diga una sección del periódico llamado horóscopo. Toda su vida entera debe depender del Padre. Toda su vida entera, no una pequeña parte, toda su vida entera debe depender del Padre. Jesús llevó nuestro pecado y el pecado del mundo entero, tanto sobre su cuerpo como en su cuerpo, cuando murió en la cruz. Él, justo por los injustos, anuló la acta de decretos y la carta de acusaciones o de condenación que portaba su nombre y portaba mi nombre, por infraccionar la ley. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y Satanás usó esto, si servía de algo, para acusar a las personas ante Dios. Ahora, no hay nada más que acusar. Jesús aplastó el poder de Satanás al vencer todo el pecado que entró por la causa de la caída. Yo le animo a cada uno de ustedes a que puedan poner su absoluta confianza en papá, que aún en medio de la fuerte tormenta y tempestad, que aunque el barco parezca hundirse, su confianza esté en nuestro Señor. Que su fe sea tal a la del paralítico, tal a la de la mujer con flujo. Que su fe y su obediencia y arrepentimiento sea tal a la de Leví. Y si de pronto usted en algún momento de su vida llegó a ser parte de alguna manera en estos actos de brujería, horóscopos, tarot y demás, yo le animo a que usted pueda confesar esto delante de Dios, que pueda confesar su pecado para que Él le limpie y le perdone de aquello. Muchas gracias. Este fue el mensaje del día de hoy. Si hay alguna experiencia de pronto que usted... Yo realmente viví, con respecto a esto de la brujería, yo viví muchísimas cosas porque a mí me llevaban, aquí más adelante en mi casa hay un señor que supuestamente cura esto. Y ahí me llevaban allá y me ponían en calzoncillo. Yo como era niño, pues, ese señor me escupía con aguardiente, me pegaba con un poco de monte, me pasaba un huevo, luego lo reventaba. Todo ese tipo de cosas. Incluso yo una vez, yo llevé a Zengli para allá, porque mi mamá, Zengli tenía fuertes dolores en el estómago, y mi mamá decía,
Y ella no es palpitaciones del estómago que tiene, dice, vayan un día donde Daniel, dice, llévela y acompáñela, dice, para ver y le revise si es eso. Y ese señor le tocaba la barriga a Zengli. No sé si Zengli se sabe acordar, porque eso no tiene mucho tiempo. Y él la escupió, le pasó unos montes, llegó apestosísima. Y le dijo que no tenía nada, por último, para rematar. Y nos cobró. Imagínense, todo ese tipo de cosas. Incluso aquí en mi casa, mi madrastra muchas veces dice, no, que no barran de noche, dice, y si barren, dejen la basura recogida en una palita, dice, porque si no, la plata se va. O ponen inciensos en la tienda porque supuestamente eso atrae a los clientes. Imagínense ese tipo de cosas. O sea, son cosas que se han ido adoptando y que muchas veces por la ignorancia se siguen practicando. Entonces, de pronto, no, me imagino que todos aquí, la mayoría, bueno, en su mayoría deben tener experiencia en este tipo de cosas. De pronto, si tienen algo que Michael. agregar, algo que corregir de pronto a lo que se dijo. Para la grabación. Espérate, me olvidó.